porque ellos no pueden pagar las consecuencias de cosas que hacen los demás. Tiene apenas 11 años. A Lian José Ortúa lo arrancaron del seno de su hogar en la mañana del 3 de mayo en Potrerito, Jamundí. Pero Lian no es el único. Es el rostro de una Colombia que vuelve a doler. La noticia sacudió a Jamundí como un trueno. Nadie podía creerlo. Hombres armados de las disidencias de las FARC irrumpieron en su casa. No les importó la presencia de las empleadas domésticas, ni de los niños, mucho menos de las mascotas. Los intimidaron con gritos, con fusiles, con miedo. Se suponía iban por su padrastro, y en medio de un cruce de disparos, los delincuentes terminaron llevándose a Lian. Sí, hombres armados hasta los dientes, prendiendo a tan solo un niño, como el más cobarde de los actos. Una vez conocidos los hechos, las reacciones de las autoridades locales y regionales no se hicieron esperar. La gobernadora del Valle y la alcaldesa de Jamundí, cansadas de la violencia que azota al municipio a manos de la estructura Jaime Martínez, una vez más expresaron su rechazo ante el horror y la urgencia de su liberación. Repudio con mucho dolor el cobarde secuestro de un niño de 11 años en el municipio de Jamundí. Los niños son intocables, los niños son sagrados, deben de estar estudiando, aprendiendo, jugando y no ser parte de esta violencia que lamentablemente estamos viviendo. Tenemos más de 26,000 víctimas en nuestro municipio y lamentablemente recientes hechos que nos duelen en el alma, que es un menor de 11 años, un menor, un bebé secuestrado, señor presidente. Estos ataques y estos hechos realizados por grupos armados que no quieren la paz. Es una triste realidad que los mandatarios enfrentamos día a día y que enfrentamos con las uñas, sin recursos suficientes, sin la fuerza pública suficiente. Y es que la operación de esta disidencia es altamente estructurada. Con alrededor de 1.200 integrantes, tiene laboratorios de coca que les permiten producir hasta el 20% de la cocaína de Colombia y manejan negocios que les genera cientos de millones de dólares al año. En Jamundí controlan zonas rurales y operan redes urbanas con las que han perpetrado infames atentados con explosivos que acabaron con la vida de inocentes. Pero no se trata solo de Jamundí, se trata de todo el suroccidente colombiano. Hoy en día, las disidencias de las FARC utilizan ese nombre de FARC como una especie de franquicia comercial, es decir, algo que les da, digamos, un sello de garantía para presentarse ante la comunidad. Pero esa razón ideológica que tal vez tuvieron las FARC hace un par de décadas ya no es posible verla en estas disidencias. Estas estructuras se han fortalecido muchísimo porque el control territorial de ellos, que hasta hace unos 3-4 años estaba muy cerrado a las zonas rurales de esta Colombia profunda donde casi nadie va, pues hoy en día ya se evidencia un poder mucho más expandido hacia los centros urbanos y hacia los municipios que están en esta región. Y es que estas estructuras criminales tienen un interés exclusivo en proteger una renta criminal y para eso necesitan un control territorial. Y si hacemos un recuento de la estrategia militar, pues el ejército lleva por lo menos 5 años, los últimos 5 años, que no sabe cómo atender la estrategia y el plan de guerra del Cauca. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce no solamente en muertos y heridos, soldados muertos y heridos, sino también en que esas estructuras criminales se fortalezcan cada vez más al no tener una presencia, digamos, clara del Ejército Nacional ahí. Lo mediático del caso de Lian no debe confundirnos. El secuestro en Colombia ha regresado con fuerza, más brutal y despiadado. Y el rostro inocente de Lian y su ausencia que duele nos lo recuerda de una bofetada. Según el Consejo Gremial, el 2025 volvió a poner al secuestro en el centro del miedo nacional y solo van 5 meses. Entre enero y abril se han registrado 84 casos, un aumento del 22% frente al mismo periodo del año anterior.
La realidad del 2025 muestra un panorama de creciente inseguridad, con la política de paz total puesta en entredicho. En el caso del homicidio hay un incremento del 2%, porque pasamos de 3.174 en el 24 a 3.244. Ese 2% porque el gobierno tiene una diferencia con nosotros, por la metodología. Ellos no tienen en cuenta las personas muertas en combate y esas personas murieron y tuvieron que ser contadas. El secuestro es otra cifra que nos tiene también muy preocupados y creíamos que esto lo habíamos ya tenido en cintura. Es un tema que tenemos que poner todos los ojos porque ese es el que más puede disminuir la inversión y poner en riesgo la reactivación de nuestro país. Igualmente estamos viendo cómo la extorsión disminuyó en el 3%. Pero aquí también tenemos que clarificar que esta extorsión ha disminuido porque hay filtraciones y entonces la gente le está teniendo miedo a denunciar. Y es que la extorsión es otro de los mecanismos de supervivencia para estos vampiros de la tranquilidad. En 2024, el Ministerio de Defensa registró más de 12.900 casos, cuando el año anterior se contabilizaron unos 10.500. Además, estos grupos armados brillan también por su indolencia contra los niños. La revista Foreign Affairs afirmó en su más reciente publicación que el reclutamiento forzado de menores se incrementó en un 1000%, y con detalles tan humillantes como el valor de un niño, el cual lo determinan entre $120 y $500 dependiendo del género, apariencia y edad. Este delito de lesa humanidad revela una realidad decadente. Los pequeños son usados como carne de cañón, muchos captados en redes sociales y otros, cuando se niegan a unirse a las filas, vilmente ejecutados sin piedad, siendo el departamento del Cauca el más golpeado. Estamos unidos por la paz. La historia de Liam parecería reunir todos esos elementos del conflicto que se acrecienta en Colombia: secuestros, extorsión y una violación de sus derechos como niño. Los esfuerzos por contrarrestar estos flagelos por parte de la fuerza pública son monumentales. Se destacan la reducción en la tasa de homicidios y avances contra el crimen organizado. Si nosotros no ganamos la población, no vamos a ganar esto. Si la guerra es un conflicto social, pues la estrategia no es netamente militar o policial. De allí que la estrategia que hemos planteado es 30% militar y policial y 70% acción unificada del Estado. Y se determinaron planes fuertes a nivel del gobierno para ello. Uno fue el Catatumbo, pacto por el Catatumbo, y el Cauca, pacto por el Cauca. Y ahí ha intervenido fuertemente el Ministerio de Defensa para alinear estratégicamente esa acción unificada. Por Liam, por los secuestrados y los niños reclutados, Colombia no puede seguir postergando el país que muchos soñamos. Liam representa a cientos de pequeños que solo quieren estudiar, jugar y vivir sin miedo. Su historia no puede seguir recordándonos que en muchas zonas del país ser niño es casi una condena. No podemos normalizar el horror ni silenciar la infancia. Crecer no puede ser un acto de valentía. Proteger a nuestros niños debe ser un pacto real y urgente, no una promesa vacía.